Marcos capítulo 11, verso 12. Dice así: cuando salieron de Betania, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Y vas a pedirle a Dios: Señor, pedimos que tú traigas revelación, que traigas sanidad, que traigas exhortación a través de esta palabra profética tuya, Señor. Que nos dé sabiduría y entendimiento. Dígale: papito Dios, mi vida la pongo en tus manos y te pido, háblame. Háblame, dame una palabra de Dios, no de hombres, y la acataré en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a estar compartiendo lo titulé: no permitas que tu higuera sea estéril. ¿Cómo es el título de la charla de esta mañana? Dígaselo a su vecino: no permitas que tu higuera sea estéril. Amén. En cierta oportunidad, un joven, un muchacho un tanto burlón, vio a un anciano, y ya era de muy avanzada edad el anciano. Y el anciano, viejito, ya con dificultades, cavaba en la tierra y sembraba algunos mangos. Sembraba mangos y luego continuaba con sus males y su vieja edad. Abría otro hueco y cavaba otro mango. Y este muchacho, un tanto atrevido, insolente, le dice: Señor, ¿y usted, tan anciano, por qué está sembrando mangos? ¿Acaso no sabe que tal vez muera y nunca se alcance a comer un mango de esos? Por lo que el anciano más sabiamente le respondió, y con un tono apacible le dijo: toda mi vida he comido mangos que otros plantaron algún día. ¿Por qué no he de entonces plantar mangos para que otros recojan del fruto de lo que un día yo he sembrado? No me importa que muera. Lo que me importa es que otros coman del fruto de los mangos que yo un día planté. ¿Cuántos les gustaría que otros comieran de los frutos de lo que usted un día plantó? ¿Cuántos les gustaría? Dele un aplauso a Dios. Tremendo. ¿Por qué traigo a colación esta metáfora? Por lo que estaba sucediendo. Volvamos a leer, si quieren, el verso 12 de lo que estaba sucediendo. Dice, ahí hay un título en las Biblias donde dice que maldición de la higuera estéril. Pero yo quiero que ustedes lean un poquito más atrás, el capítulo 11, y analicen lo que estaba sucediendo en el capítulo 11. Hay otro título que dice: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
¿Qué estaba pasando? Voy a contarles toda la historia para que ustedes puedan entender un poquito mejor lo que quiero ministrar a la iglesia. En todas partes hoy se celebra el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y usted, si lee, podrá notar que Jesús va y manda a tomar un pollino de asno, o sea, un asno que ningún otro hombre lo hubiese montado. A Jesús le gustaba andar en carro 0 kilómetros, igual que usted también. Y se lo traen el pollino, y la gente le coloca unas mantas al pollino, suben a Jesús sobre el pollino o el asno y lo introducen en Jerusalén. Y la gente cortaba las ramas de los árboles, le daban la gloria, lo vitoreaban. Otros tiraban sus chalecos, sus mantas en el piso para hacerle como una calle de honor, una honra. ¿Y sabe qué gritaban? El pueblo de esa época gritaban: Hosana, Hosana, que significa ven, salva ahora. ¿Y sabe qué más decían? Es que me pareció tan impactante que gritaban: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Léalo y verá que así dice, que ellos gritaban eso: bendito el reino de nuestro padre David que viene. O sea que ellos estaban esperando, era un Mesías, no como Jesús, sino uno con una espada desenvainada y que les volara los prepucios, como lo hizo David, aquel que no obedeciera. Porque David tenía una sangre hirviente. David era un guerrero y Dios lo utilizó así en su época. Entonces ellos, cuando vieron a Jesús, ellos creyeron que el rey que estaba entrando era como David y lo vitoreaban con esos cánticos. Decía: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esperaban era un rey poderoso de espada, que los levantara a ellos en la batalla, que les diera armas y ellos hicieran sucumbir el reino que los estaba gobernando. Ellos querían un rey rebelde, por lo que ellos se desanimaron. Tal vez Jesús no era su manera de gobernar. Tal vez Judas también se rebeló al ver que el reino de Jesús era de una manera diferente. No era el Mesías que ellos esperaban, era un Mesías noble, manso y humilde de corazón, no el guerrero que ellos querían. Y eso les trajo un cambio de mentalidad a ellos. Judas no lo soportó y prefirió venderlo por 30 monedas de plata. Por eso dice más adelante, entonces, al día siguiente, vuelva al verso 12. Al día siguiente, si dice conmigo, su Biblia dice lo mismo. Al día siguiente, después de haberlo vitoreado, después de haberlo alabado, cortado las ramas, haciéndole los loores: Hosana, Hosana en las alturas, Hosana a nuestro rey, al rey que viene y que establecerá el reino de David nuestro padre. Al día siguiente, Jesús sale y tiene hambre. Y cuando tiene hambre, ve una higuera, se acerca a la higuera, mete la mano para ver si puede alcanzar algún fruto y no haya fruto en ella. Entonces Jesús tiene que desatar una palabra, pero no era tanta la maldición, sino más bien era como una decisión que él tomaba por cuanto no encontró fruto en esa higuera. Y entonces Jesús dice: nunca nadie más coma fruto de ti. Y sale y se va. Y luego al otro día, pase al verso 20,
ahí mismo, todo en el mismo capítulo, en el verso 20, dice que, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió: tened fe en Dios. Eso fue todo lo que le respondió. Yo quise traer hoy una enseñanza a su vida del verso 12, 13 y 14. 3 enseñanzas que quiero darles. Aunque el tema, por eso se titula el tema: no permitas que tu higuera sea estéril. Quiero darle 3 enseñanzas de los versículos 12, 13 y 14, de acuerdo a lo que hemos estado tratando de estudiar. La primera enseñanza la encuentro en el verso 12. Y mire solo lo que dice en el verso 12. En el verso 12 dice: verso 12 dice: al día siguiente salieron de Betania y tuvo hambre. Verso 12, no dice más. Salieron de Betania y que le dio hambre. Analice estas cosas. Jesús estaba en la carne. Jesús era un hombre. Hay otros versículos donde dice: Jesús lloró. Por ejemplo, creo que es Juan 11:35, si no estoy mal. Jesús lloró. Jesús comió. Jesús estaba cansado. Jesús, porque Él estaba en su carne, en su condición humana. Y en su condición de hombre también sentía hambre. La gente cree que era que a Jesús no le daba hambre. Tenía una condición como la cualquiera de nosotros. Y tenía una necesidad. Interpretando las escrituras, Dios tiene una necesidad. ¿Y sabe cuál es la necesidad de Dios? Dios tiene una necesidad de almas para el reino de Dios. Porque note esto, nuestra sociedad, si uno analiza cómo se está viviendo hoy en día. A mí personalmente, de niño, me enseñaban que cuando llegaran los tíos, llegara el papá de mi papá o la mamá de mi mamá, los abuelos, a uno le enseñaban a decir: la bendición, nonito o abuelito. En Bucaramanga se les dice nonito. Y a mí me tocaba, a nosotros, no sé a cuántos que sean de esa época, a ver, de la época de la guayaba, no se hagan los locos, que ustedes saben de qué estoy hablando. A uno le tocaba hacer las manos así. ¿Cuántos hicieron las manitas así conmigo, así como lo dicen? ¿Ve? Ay, sí, no, ay, se las dan de Coca-Cola, ahora mascachicles. No, frescos. A mí me tocaba así. Y uno, bendición, nonito, la bendición. Y los papás, si uno no lo hacía, eso era un insulto. Y uno tenía que tener un respeto. La bendición, papito lindo. Uno, la bendición, papito. La bendición, mamita. Para irse uno a dormir, lo mismo. La bendición. Hoy en día, chao, ma. Ni siquiera mamá, sino chao, ma. Hola, pa. Y ese es el hambre que Dios tiene. Dios tiene hambre de una renovación, de una transformación. Los hogares de antes perseveraban. Las familias permanecían unidas, porque no había tanto internet, porque no había tanta información abierta que todo el mundo puede alcanzar en cualquier momento. Nuestros hijos están contaminados. Nuestros ojos se han viciado. Y Dios tiene un hambre por las almas. La gente anda tan distraída, corriendo, buscando las finanzas, cómo conseguir para el arriendo, cómo conseguir para vacaciones, cómo darse los lujos, comprarse un nuevo vehículo, pero pierden los valores más importantes.
el amor, el respeto. Y Dios tiene hambre de eso. De familias sacerdotales. De que enseñemos a nuestros hijos valores nuevamente. Que les enseñemos a saludar. Buenos días. Que cuando alguien llegue a la casa, nuestros hijos sean capaces de saludar de bienvenido. Siga y se sienta. Le provoca tomarse algo. Pero sí o no, que estoy hablando de algo que se ha perdido. El respeto. Nuestras juventudes están siendo mal formadas. Y Dios tiene hambre de esos jóvenes, de esos hombres, de esas mujeres que sean un ejemplo en su manera de vestir, en su humildad, en su sujeción, en su pundonor. No mujeres que anden hoy en día coqueteando, que les toca esconder el celular y tienen todo con clave, porque ellas tienen algo oculto, algo escondido, y ellas no pueden permitir que nadie se lo sepa. En mi casa, mi esposa y yo, y ahora hasta con mis hijos, no hay claves. Todos nos sabemos las claves de todos. Podemos dejar nuestros celulares, que nos los revisen. No tenemos nada que ocultar. Hemos tratado de ser íntegros, transparentes, y estamos tratando de suplir la necesidad de Dios, que las almas se conviertan a Cristo, que el reino de Dios se establezca en nuestra familia, en el nombre de Jesús. Jesús tiene hambre. Dígale a alguien: Jesús tiene hambre. Y tú puedes saciar el hambre de Jesús este fin de semana. Tú puedes saciar el hambre llevando familias para que conozcan a Dios. Será un tiempo de ganar las almas para Cristo. Hay quienes están pensando: no, yo me voy de vacaciones. Hasta eso se ha perdido. Antes era época de recogimiento. Así fuera tal vez un poco mal infundado, pero lo enseñaban a uno a ir a la iglesia, a tener reverencia. Lógico que le metían a uno un poco de miedo, que si se baña el día viernes por la tarde después de las 3, se convierte en lobo feroz. Por eso más de uno saca los colmillos a toda hora. Le metían a uno temor, y uno, al menos por temor, obedecía, se santificaba, no robaba, no lujuriaba, no maldecía, no. En fin, Dios tiene ese tipo de hambre, de que un nuevo mundo se convierta a Él, de que el reino. Hoy en día, Semana Santa, desfile de gays, sangre de Jesucristo. Y ahora hasta están pensando hacer estatuas de Cristos, pero que es que un Cristo homosexual. Ustedes no saben, hermanos, cómo Satanás ha querido avanzar en su reino. Por eso la primera enseñanza que dice ahí: Jesús tuvo hambre, y Él aún, dice la Biblia, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Aún es tiempo de adorar a Dios. Por eso esta semana tú te ves, no que sea la única Semana Santa y las otras diabólicas, porque así hay gente. Solo una semana que medio se guardan, y las otras hacen lo que se les da lo que quieran. Y así no es. Dígale a su vecino: Jesús tiene hambre de ti, de tu alma. Dígale: Jesús quiere que tú seas correcto, que seas temeroso de Dios. No estoy hablando de religiones. A Dios no le importa la religión. Es tu estilo de vida el que quiere transformar. La segunda enseñanza la encontré en el versículo 13. Mire conmigo, verso 13. Dice:
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló en ella sino hojas, pues no era tiempo de higos. La segunda enseñanza que les voy a dar es que Jesús, como tiene hambre, buscará en ti fruto. Dígame amén, por favor. Wow. ¿Cómo así, pastor? Obvio, si Jesús tiene hambre, va a buscar en cada uno de nosotros un fruto. ¿Se acuerda que el día anterior, qué estaban haciendo? Cortaron ramas, domingo de Ramos, ¿se acuerdan? Cortaron ramas, le daban la gloria, lo vitoreaban. Porque así hay mucha gente. Ustedes no, gracias a Dios usted no, esta iglesia no. Dígame, así sea por fe. Pero hay iglesias, o no hay iglesias, hay gente que se identifica con una religión. ¿Usted qué religión es? Yo soy católico, apostólico y re malo. Sí, re malo, porque y ellos vienen la Semana Santa y sacan los ramos y hacen cosas, pero ¿qué fruto tienen? Cuando Jesús tiene hambre y ve las hojas, ¿se acuerda lo que estaban haciendo el día anterior? Las ramas. Ellos aparentan una religión. Por eso aquí no tenemos religiones. Si usted me pregunta, pastor, ¿de qué religión somos? Yo le digo, de ninguna, mijito. Jesús no tenía religiones. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Jesús es la salvación, no una religión. Y dice que él vio de lejos una higuera, como aquellas familias que aparentan. Hay gente que les gusta vivir de apariencias, ustedes no. Pero hay gente, ay Dios mío, que sus hogares no tienen fruto. Ellos viven peleando, golpeándose, insultando, con celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, adulterios. Y Jesús con hambre, y viene y mete la mano a esos hogares y no hay un fruto, no hay nada. He conocido personas que delante del pastor o cuando llegan aquí a la iglesia, repito, ustedes no, ustedes sí son santos. Así sea por fe, usted va a decir amén, lo va a confesar y le va a venir. Pero hay gente que vienen a la iglesia, levantan las manos, los ramos, los mantos para Jesús, pero al siguiente día sin fruto, en el pecado, el carácter, su explosión, sus mentiras, sus engaños, otra vez su maldad. Y Jesús queriendo comer algo, Jesús con hambre, mete la mano a una familia, a un hombre, a una mujer, y no encuentra fruto, solo habían hojas. Escúcheme, cuando la higuera va a dar el fruto, primero ella se llena de hojas. Y por eso Jesús se acercó a esa higuera, porque la vio llena de hojas. Al verla llena de hojas dijo, wow, ya es el tiempo, entonces debe tener higos. Y mete la mano y ni uno. Los higos es de lo que se acuerdan las brevas. ¿Cuántos han comido brevas? Eso es el higo. Ya me dio como ganas de comerme un higo también, igual que Jesús.
y es exquisito en dulce. Y así viene Jesús, mete la mano en una familia que aparenta hojas, que aparenta espiritualidad, que pasan en una iglesia, pero no hay frutos. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, Dios me libre. Esta predicación no es para ofender a alguien, es para exhortarte a que tú tienes que cambiar, a que tú tienes que dar fruto, a que Jesús tiene hambre, a que tú vas a tener que crucificar tu carne esta Semana Santa, clavarte en la cruz, no literalmente, porque así hacían los penitentes. Conocí en mi época de mozo, de joven, aunque todavía soy joven, gracias a Dios, un tipo que era un penitente. Y los penitentes, eso fue en Florida Blanca, Santander, los penitentes los encierran y los ponen a que se golpeen y se laceran y los meten con hambre y les rayan la espalda, los ponen a cargar la cruz. Pero era un drogadicto, un vicioso. Esos días él era un penitente y se hacía santo, y el resto del año la sangre de Jesucristo se lo llevaba el diablo a ese tipo. Eso es el fruto que Dios está buscando. No que tengas una apariencia de piedad, sino que manifiestes el fruto del Espíritu Santo. Y quiero decirte cuáles son los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Quiero que leas conmigo o que lo escribas. Dios quiere que tengas fruto de arrepentimiento. Es decir, que te comportes de tal manera que muestres que estás arrepentido y que no vas a volver a pecar. Ese es el fruto del arrepentimiento. No me haga como lo que decíamos antes, que el que peca y reza empata. Mentiras, el diablo lo está goleando. Usted tiene que tener un cambio genuino. Un arrepentimiento es una conversión, es un giro de 180 grados hacia el pecado y volviéndose hacia Dios. Eso es un arrepentimiento. Que yo le dé la espalda a mi pecado, a mis mentiras, a mis vicios, a mis engaños, a mis lujurias, a mis, no sé, borracheras, no sé. Ese es el primer fruto. Por eso cuando Juan el Bautista estaba en las aguas y bautizando a la gente, venían los fariseos también a bautizarse. Y Juan el Bautista les dijo: hagan frutos de arrepentimiento, hagan frutos dignos de su arrepentimiento. Pórtense de tal manera que el mundo sepa que Jesús vive en tu corazón, sin ofender a su vecino, sin ofender a su vecino. Dígale: portémonos de tal manera que el mundo sepa que Jesús está aquí en mi corazón. Ahora sí, denle el aplauso a Dios. Fruto de arrepentimiento. El otro es un fruto de una verdadera conversión. Quiero que vaya al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, y empieza: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. Miren el fruto del Espíritu Santo. Si en usted hay odio, es todo lo contrario al amor. No es un fruto del Espíritu, sino de su carne. ¿Me hago entender, verdad?
Si hay ansiedad, es que yo me lo quiero comprar, es que a mí me tienen que dar, es que a mí porque si no, ahí ya no está el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice paz. Tenga paz en su corazón. Dios lo va a hacer en su tiempo. Dios tiene un día, una hora, un momento señalado. Tranquilo, confía en Dios y Él hará. Amén. Y el tercer fruto que Dios espera es un fruto de evangelismo. Ay, uno solo dijo amén, Dios mío. Gracias, varón, por su ayuda. ¿Qué es evangelismo? ¿Por qué Jesús les decía a los discípulos: ustedes también vayan, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen de la palabra para que establezcan el reino de Dios? El fruto del evangelismo es que usted abra una célula, invite a la gente al Coliseo o aquí a la iglesia el próximo domingo. Que usted cuando llegue al cielo y Dios le pregunte: ¿cuántas personas tú ganaste para Cristo?, puedas mostrarle a Dios: mira, Señor, gané tantas almas, me diste 5 talentos, multipliqué por otros 5 talentos más, abrí 25 células en un año. Wow. El Señor le dirá: wow, siervo bueno. Ayer tuvimos un predicador invitado y el predicador, en una de las conferencias que estaba dando en la finca, decía: gente que por fuera en las calles mostrando un talento y en la iglesia no sirven de nada. Gente que manejan muy bien los instrumentos, pero no se ganan un alma para Cristo. Uy, cuando yo escuché eso, yo dije: wow, háblale, Señor, y salí, me vine. Porque es Dios quien demandará de nosotros el fruto del evangelismo. No creas que estás aquí por casualidad. Aunque hayas venido hoy por primera vez, yo te bendigo. Bienvenido a la responsabilidad. Porque a cada uno Dios nos creó para que fuésemos luz y reflejáramos la luz de Cristo a los que afuera están perdidos, en el nombre de Cristo Jesús. Fruto de evangelismo. Por eso tenemos la oportunidad de ese evento en el Coliseo, al viernes siguiente en el estadio, ganar las almas, ganarlas. Fruto de evangelismo. Y el tercer fruto, la tercera enseñanza en el verso 14. ¿Se acuerda lo que estamos estudiando? Verso 14. Después de que Jesús metió la mano, no encontró higos. Verso 14, mire lo que dice: entonces Jesús le dijo a la higuera. Uy, esto fue lo que más me impactó. Le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron, subraye, y lo oyeron sus discípulos. ¿Dónde está la maldición? ¿Por qué los historiadores escriben: Jesús maldice la higuera estéril? Porque no hubo bendición, se asume que hubo maldición. Iglesia, cada uno de nosotros decidimos bendición por hacer la obra de Dios, por predicar, por ganar las almas, por invitarlas. O tal vez, y lo tenaz es que es Jesús, no es un hombre el que lo dice, es Jesús el que tiene que decirle a una higuera que mete la mano, que muestra solo hojas, que se ve esponjosa, se ve religiosa, pero sin fruto ninguno.
Y entonces le dice, no lo maldice, simplemente dice: como tú no me das a mí, a Jesús, la necesidad, no me la suples, tampoco a nadie le suplirás ninguna necesidad. Y eso para mí fue una revelación. Si no le sirves a Dios, por lo menos no le sirvas al diablo, es lo que quiere decir. ¿A quién le estás sirviendo tú con tu testimonio, con tu boca? Por eso Jesús tuvo que decir algo, unas palabras tan impresionantes, que jamás entonces nadie coma fruto de ti, porque si no tienes fruto para Dios, que no lo tengas para nadie entonces. Esa es la tercera enseñanza. Y eso para mí fue, wow, Dios mío, yo temblé al escuchar esto. Tú puedes ser un instrumento para bendición. Tú puedes ser un instrumento útil o inútil. Tú puedes cambiar tu ciudad, tu casa, tu familia. Tú puedes cambiar las circunstancias si le sirves a Dios. O tú mismo con tus actitudes harás que Dios diga: entonces para nadie no comas. Que nadie coma entonces de ti. Si no me sirves, no me sirves. Verso 20, concluyamos. Al siguiente día salieron los discípulos y vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde las raíces. La cortó para siempre. La cortó para siempre. Yo sueño con algo y quiero dejárselo a ustedes de reflexión. Yo he soñado con que mis hijos le sirvan a Dios. Mis frutos. Yo tengo un sueño. Mis hijos se pararán, seguirán el sueño mío de servirle a Dios, de ganar las almas. En esta ciudad nosotros nos amenazaban, nos quisieron aterrorizar, que teníamos que irnos. No. Si me matan, me muero predicando la palabra de Dios. Quiero darle fruto a Dios. Quiero mostrarle a Dios con mis actos que yo soy una higuera, no estéril, sino una higuera que produce fruto. Y pienso que ese debe ser también su pensamiento. Si yo no pienso así, mis raíces se van a secar. Me pueden cortar para siempre. Y hay otra parábola que me pareció todavía peor. Lucas capítulo 13. Si quiere vamos, terminemos ya. Lucas capítulo 13, en el verso del 6 al 9, hay una parábola. Dice: parábola de la higuera estéril. Y dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Exactamente lo mismo. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años. 3 años fuiste plantado. Bueno, hay quienes tenemos 20 años. Yo tengo 20 años de haber sido plantado. Hace 3 años que plantaron a esta higuera y vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Y dice: córtala. Ay, Padre, ¿para qué inutilizas también la tierra? El viñador entonces le dijo: ay, Señor, déjala esta otra Semana Santa, a ver. Démosle otro chance, Padre.
Él va a cambiar. Levante una mano al cielo y ponga la otra en su vecino. Dígale: Padre, dale un chance. Él va a cambiar. Alguien que me ponga las manos a mí, me lo diga también a mí. Yo también necesito cambiar. No es usted solo. Esta predicación no es solamente para usted, para mí también. Yo tengo que cambiar. Elder, tú tienes que cambiar. Orlando, tú tienes que cambiar. Yesid, tú tienes que cambiar. Y pudiera mencionarlos a cada uno de nosotros, porque esto es algo personal entre Dios y tú. Francisco, tú tienes que cambiar. Dígame rápido. Iglesia, tú y yo tenemos que cambiar. Solo cierro preguntando: ¿eres útil? Sé útil. Da fruto. Ponte en pie. Concluyo. La higuera siempre representará a Israel, al pueblo de Dios. Siempre. La higuera representará al pueblo de Dios. Pero Israel no creyeron en Jesús. Yo estuve en Israel. Yo fui a Tel Aviv, Natania, Betsaida, a Galilea, Jerusalén. Y aunque son pueblo de Dios, no creen en Jesús. Nadie predica a Jesús. Nadie habla de Jesús. Y uno entiende la maldición de la higuera. No creyeron en Jesús. ¿Por qué persiguieron tanto al pueblo judío? ¿Por qué mataron millones de judíos en el holocausto? ¿Por qué todos los pueblos se encizañan contra Israel? Porque no creyeron en Jesús, no predican a Jesús, no viven como Jesús. Y quien no quiera recibir a Jesús está condenado, dice las Escrituras. Iglesia, es tiempo de reaccionar. Yo no solamente tengo que venir a una iglesia y convertirme en un religioso. Creer en Jesús es cambiar mi estilo de vida, es sentir dolor por los perdidos, es con mi testimonio ganar las almas, es invitar a la gente a la iglesia, es ir a abrir una célula, es poner mi vida por Cristo. No esperar solamente el favor. Acuérdense que ellos, cuando se dieron cuenta que Jesús no era el tipo de líder que ellos esperaban, porque primero le hicieron el recibimiento con las palmas: Hosana, Hosana. Pero cuando se dieron cuenta que no era lo que ellos esperaban, dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dios quiere que tú tengas fruto, que gane las almas, que cambies en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, quiero ser una higuera que fructifica, que florece. Dame tu lluvia, dame la lluvia del Espíritu Santo. Yo voy a predicar, Señor. Yo voy a ganar a los perdidos. Yo voy a dar mi fruto. Si tú me riegas con tu Espíritu Santo,
conocerte más. Dígale a Dios: quiero conocerte. Te necesito, Dios. Te necesito. Haz llover sobre mí, Señor. Haz llover sobre mi vida, sobre mis células, sobre mi familia. Quiero ser una higuera florecida. Levante sus manos al cielo y adore al Rey. Dígale: sedienta está mi alma de ti, Señor. Llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que está en mí. Ven y lléname. Ven que necesito que refresques mi interior. Levanta tus manos al cielo y adora a Dios. Ven, que quiero más de ti. Es rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Adórale. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu gloria está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Levanta sus manos al cielo y dígale: lluvia, Lluvia cae hoy sobre mí. hoy sobre mí. Díselo al Rey: Lluvia cae sobre mí, cae sobre mi célula, hoy sobre mi familia, sobre sobre mi ministerio. Señor, queremos dar fruto. Dígale a Dios: ayúdame a fructificar. No quiero ser higuera estéril. hoy sobre Quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero que toda la iglesia repita conmigo esta oración en voz alta, con los ojos cerrados. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de ti.
pero quiero que tu sangre preciosa me lave y me limpie, me hagas una nueva criatura. Necesito que vengas a vivir dentro de mí, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no me lo borres jamás. Haz de mí una higuera fructífera que da fruto en su tiempo, que yo sea como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Quiero conocerte más, Espíritu Santo. Hoy te entrego mi vida. Ven, inúndame y que tu lluvia caiga sobre mí. Y dale un aplauso fuerte al Rey. Cae hoy sobre mí. Levanta las manos, dile: Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. dale un aplauso bien fuerte al Rey. Bien fuerte. Ahora dígale a su vecino: a partir de hoy soy una higuera fructífera y verás mi fruto, y Jesús comerá de mi fruto. Lo garantizo en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Amén.